Vamos a empezar ahorita con el material y quiero que arranquemos con el sílabo. ¿Qué es el sílabo? Pues es todo lo que vamos a ver, es nuestro material y aquí están las reglas del juego, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cuándo? ¿Qué vamos, y cómo lo vamos a evaluar? ¿De acuerdo? Entonces, toda la primera parte, bueno, es una pequeña reseña muy perfumada y elaborada y ornamentada de Miguel y mía. O sea, si quieren leerla está bien, si no, no pasa nada. Pero bueno, vamos aquí a la información general de la materia. Y bueno, el curso es acercándonos a las escrituras. La duración es de 3 meses, ojo con esto, 3 meses, todo enero, todo febrero y todo marzo, ¿ok? Estamos hablando de módulo 1. Tiempo que vamos a invertir son 18 horas, no incluye esta media hora que vamos a dar de introducción, ¿ok? Para que no la cuenten. En 9 sesiones, y bueno, perdón, ahí es 2 horas de sesión, puse 2 horas y media pensando en esta, pero son 2 horas por sesión, ¿de acuerdo? Objetivos y bueno, misión de la materia, brindar herramientas a los miembros de la congregación que les permita tener un correcto estudio de las escrituras con la finalidad de crecer espiritualmente, apoyar a los ministerios de enseñanza de la iglesia, corregir doctrinas erróneas dentro de la iglesia, bueno, por ahí me preparé una, estar preparado para presentar defensa del evangelio y tener una mayor seguridad al momento de que puedan compartir su fe. ¿A cuántos no les ha pasado que tienen la oportunidad de compartir y dicen, híjole, mejor no porque no voy a decir algo, ¿no? Digo, a mí me pasaba mucho, me acuerdo de más joven, ¿verdad? ¿Por qué pasa? Pues porque tenemos un desconocimiento de qué es lo que dice la palabra. Tenemos ideas vagas, y de hecho eso lo pude ver ahora en el formulario, ¿no? Tenemos como una idea de que así pudo haber sido, pero no estamos 100% seguros de que eso es lo que dice la Biblia. Metas y objetivos. 3 metas específicas que tienen que ver con las 3 secciones del módulo. Tener un panorama general de la Biblia, es decir, vamos a ir estudiando los libros. En este primer módulo solo vamos a llegar a Pentateuco, o acabar el Pentateuco. Para que sepamos de qué trata cada libro, cuáles son los temas importantes de cada libro, cuáles son los momentos claves de cada libro, ¿ok? Hablando en este primer módulo, Pentateuco. Tener claro doctrinas fundamentales. Entonces, si yo te digo, ¿qué es soteriología? Sé que algunos me lo van a poder decir, pero otros no tienen ni idea de qué es soteriología, ¿o sí? Soteriología. Soteriología, bueno, está hablando de todo lo que creemos y toda la doctrina de la salvación. Y así tenemos varias. Tenemos teología que estudia la parte del pecado, que se llama amarteología. Tenemos doctrinas que estudian sobre el hombre, que se llama antropología. Tenemos doctrinas que estudian sobre la Biblia, que le llamamos bibliología. Y en este módulo vamos a estar abarcando 2 ramas de estudio teológicas, que es la teología propia, que se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con atributos de Dios, y la bibliología, que tiene que ver todo lo que, con toda la parte de lo que es la Biblia, el canon, cómo se formó, por qué creemos que es la palabra de Dios, por qué creemos que está inspirada por Dios, ¿ok? Y como último punto, que cada alumno pueda preparar una lección, predicación o devocional bíblico de manera clara, precisa y eficaz. Es decir, queremos que tú aprendas a transmitir de una manera correcta lo que has aprendido y lo que has estudiado a otros, ¿ok? Porque a veces, pues pasa que queremos enseñar, pero no sabemos cómo enseñar, ¿no? Digo, si nos dan el material y el librito, pues ahí vamos siguiendo las instrucciones, pero a veces también falta que podamos nutrir, que podamos entender incluso lo que la lección está diciendo, y a veces fallamos en esa parte, ¿ok? Contenido, panorama bíblico, vamos a ver hoy, bueno, Génesis, historia del Éxodo, que historia del Éxodo abarca desde el Éxodo hasta lo que es Números y Deuteronomio, ¿ok? Teología sistemática, bueno, teología propia, bibliología 1, bibliología 2 y enseñanza expositiva, que es aprender a cómo estudiar la contextualización de los pasajes,
introducción a lo que es la exégesis y cómo preparar un bosquejo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver estos primeros tres sesiones, o sea, hoy, la que sigue y dentro de 15 días, todo lo que tiene que ver con Pentateuco. ¿Ok? Vamos a revisar los 5 libros y posteriormente vamos a empezar a intercambiar entre lo que es la teología sistemática y lo que es la enseñanza expositiva. Ahora, sí va a haber una evaluación. ¿Ok? Entonces, por si creían que iba a ser como un curso de escuela dominical donde levantabas la mano y luego dices comentarios que a veces nada que ver, pero dices, bueno, ni modo que te digan, ay, usted está mal, hermano. Bueno, aquí sí, ok, porque va a haber una evaluación, aquí sí hay conceptos que tenemos que entender, que tenemos que aprender. Entonces, método de evaluación, 100%, va a haber una lectura, ahí en su material, dentro del Classroom, van a encontrar que hay un libro que se llama Predicación Expositiva. No lo vamos a leer todo, pero sí algunas partes que tienen que ver con lo que vamos a estar aprendiendo en este módulo. La asistencia, que tiene otro 15%, que aquí, por temas de que el conocimiento pues, se pueda afianzar, estamos pidiéndoles por lo menos 7 de 9, ¿ok? Si tú faltas por alguna razón y dices, yo veo la transmisión para ver de qué pasó, ok, qué bueno, porque te va a hacer falta, porque si no, no vas a poder responder las tareas, ¿ok? Pero ya es una falta, y si faltaste 2 veces, tanto en Zoom o presencial, bueno, puedes asistir, pero no te voy a contar ese 15%, va a ser ahí un 0 así grandecito. Participación en la clase, es decir, quiero que haya interacción entre nosotros, porque si nada más estás viéndome toda la clase así, o sea, yo no tengo seguridad de que algo está entrando en tu cabeza correctamente, ¿no? O aún, para que yo también me dé cuenta si realmente estamos entendiendo los conceptos de manera correcta. Tareas. Cada semana se va a estar dejando tareas muy específicas de los temas vistos en clase. Ahora, ojo, van a ser formularios, pero son preguntas abiertas, no van a ser de opción múltiple, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo es que estás analizando toda la información que se te está dando. ¿De acuerdo? Claro, si es la tarea, pues puedes repasar, es lo que a mí me interesa, que repases. Y aquí hago un paréntesis. El formulario no era tanto para ponerles una calificación y decir, estás bien, estás mal, tú no sabes, tú sí, o sea, no. Era para yo darme una idea de cómo venimos en cuanto a nivel y también que tú pudieras darte cuenta cómo andas en tu conocimiento bíblico. Por ahí me decía uno de ustedes, ¿no? O sea, tengo 10 años de cristiano y no sabía estos conceptos. Y sí pasa, la verdad es que pasa y pasa muy seguido, ¿no? Pero también tenía un tercer objetivo, y mi tercer objetivo es que no te conformaras con, ay, no sé. El objetivo era que dijeras, no sé, a ver, pues me voy a meter a investigar, porque eso es lo que tendríamos que hacer si no conocemos algo. No conformarnos con lo que me dan el domingo, que a veces ni ponemos atención, ¿no? O ay, pues no sé, pero pues no es tan importante. No, o sea, como estudiantes de la Biblia tenemos que investigar y tenemos que buscar las respuestas, ¿ok? Y por último, el trabajo final. Sí, va a haber un trabajo final, ¿ok? Que es hacer un bosquejo, de un pasaje que ustedes puedan seleccionar de lo que vamos a ver de Pentateuco. Ahorita no les voy a pedir pasajes pues, de Nuevo Testamento ni de Evangelios porque pues no vamos a llegar hasta allá. Entonces los pasajes que tienen que seleccionar después de estas 3 semanas que estemos estudiando tienen que ser de alguna parte del Pentateuco. Si quieren agarrar un pasaje de Génesis, un pasaje de Éxodo, uno de Levítico, cualquiera está bien. Ahorita no lo tienen que seleccionar, vamos a esperar a que pasen esas 3 primeras clases que vamos a ver todo este material de Pentateuco y en ese momento vamos a seleccionar el pasaje del cual ustedes puedan armar un bosquejo. ¿Ok? Hasta aquí dudas, comentarios, un montón.
Bueno, ahí viene detallado más adelante como todo lo que les acabo de decir, no lo voy a repetir. Y bueno, eso es el sílabo. ¿Ok? Está escrito para que no me digan, ay, es que no sabía, ay, es que no dijiste, ay, es que no me acordé. Bueno, ahí está y todos tienen acceso, ¿ok? Entonces no se vale decir, ay, es que no me acordé, ay, es que no supe, está escrito, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? ¿No? De la página de Classroom, bueno, ya me dijo hermano Carlos, hermano Hortensia, pero de los que llegaron tarde, ¿sí pudieron accesar? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ahí hermano Pepe le ayudó Yes? Ok, no. Ojo, no les pedí que lo imprimieran obligatoriamente, porque ahí sé que hay quien usa la tecnología y va rellenando ahí en su tablet o en su celular, ¿ok? Y también no quiero que haya un montón de hojas ahí tiradas como nos pasó con el manual de vida con propósito, ¿verdad? Entonces, por eso la opción es que lo tengan acá disponible para descargar y llenar en sus equipos. ¿Sale? Aquí está el material, este es el libro de predicación expositiva que vamos a estar leyendo para que lo puedan consultar. Y ahí vamos a ver todo lo que es contextualización bueno, el manual tiene la finalidad de enseñarnos a preparar un bosquejo para una predicación. No vamos a llegar hasta esa parte de exponer, pero sí de preparación, por lo menos no en este primer módulo, ¿ok? Y bueno, aquí ya están las sesiones, si pueden abrir ahí su sesión número 1. Esta es la que vamos a estar llenando y trabajando sobre esa. Si la quieren imprimir, está bien. Si la pueden llenar ahí en su tablet o en su computadora, está bien, no hay ningún problema. Yo aquí la tengo de una manera pues más coquetona para todos ustedes y que podamos ir viéndola. Ok, dicho esto, si no hay dudas, pues vamos a arrancar, ¿ok? Ya oramos, bueno, los que no llegaron tarde no oraron, así que oren ahí para que no se les pase nada. Y vamos a ir arrancando con introducción al Antiguo Testamento. Ahora, nada más una paréntesis, el material que tienen en sus manos no es mío, es de uno de mis profesores, del cual tengo permiso para usar ese material, así que no se preocupen, no hay derechos de autor, no pasa nada, ¿ok? El profesor Joel Ruiz, de hecho ahí viene el nombre abajito para que le den crédito. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? A ver, alguien que lea ahí 2 de Timoteo 3:16, por favor. Biblia electrónica o Biblia física, cualquiera de las dos. 2 de Timoteo 3:16. Ok. El Antiguo Testamento es parte de la Escritura, ¿ok? Por lo tanto, el Antiguo Testamento también es ¿qué? También es inspirado por Dios. ¿Y qué más dice el texto? Y es útil para enseñar. Por ahí hubo una corriente a principios de la iglesia cristiana donde decían que había una persona que decía que el Antiguo Testamento no era inspirado por Dios, que decía que el Antiguo Testamento era un Dios distinto, un Dios malvado, un Dios sanguinario, y el del Nuevo Testamento era un Dios de amor, y ese es el Dios que estudiaban. Entonces esta persona decía que el Antiguo Testamento no tenía valor. Pero no, el Antiguo Testamento es parte de las Escrituras, por lo tanto es inspirado y por lo tanto también es útil para enseñar, para redarguir, para transformar nuestras vidas, ¿ok? Mateo 2 del 5 y 6, que lo puedan leer ahí por favor. Manténganse vivos con los versículos, ¿ok? Si ven que ya están en pantalla, búsquenlo para que lo podamos leer y esto sea más ágil. Mateo 2, léanlo. Ah. A ver, así con el micrófono para que se pueda grabar en la... Bueno, sí, yo lo que decía aquí es que siempre he pensado que hay que definir lo que es testamento, ¿no? La palabra testamento, porque muchas veces pensamos, ¿qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento? Y como dice exactamente bien dicho, mucha gente dice que el Antiguo Testamento era un Dios malo y que el Nuevo Testamento es un Dios de amor,
Pero ¿qué es realmente testamento? Tenemos que definirlo para entender que es un legado que nos está dejando Dios para poder entender y comprender su palabra, su justicia y su amor. ¿Sí? Entonces en una parte habla más de justicia, pero también está hablando de amor en el Antiguo y en el Nuevo de amor. Vamos a llegar a eso. Lean por favor Mateo 2, del 5 al 6. 2 y 5 y 6. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan de esta historia? Están llegando los magos de Oriente con el rey Herodes, están preguntando dónde van a ser el Mesías y con qué están respondiendo la gente de Herodes. Con el Antiguo Testamento. ¿A qué voy con esto? Hay 937 referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, si queremos estudiar el Nuevo Testamento y entender la obra de Cristo, ¿qué crees? El Nuevo Testamento nos va a estar llevando 937 veces al Antiguo Testamento para que entendamos la obra de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Y esto es parte de lo que decía el hermano Carlos. El Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. No nos podemos brincar el Antiguo Testamento. De hecho, yo te diría, cualquier estudio de la palabra que no arranque por el Antiguo Testamento va a tener muchos agujeros de guión ahí en toda esa teología que tú puedas estar aprendiendo en ese curso. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, hermano? ¿No? Claro. Y eso nos lleva a la siguiente parte. ¿Cuántas historias está narrando la Biblia? Una sola historia. Es la historia de Cristo. El Antiguo Testamento está apuntando ¿a quién? A Cristo. ¿Y el Nuevo Testamento está apuntando a quién? A Cristo. Y tenemos que entender esto. La Biblia no está hablando de la superación del hombre, de la historia del hombre. La Biblia está hablando de Cristo. Y vamos a ver ahora que empecemos Génesis, cómo desde el principio toda esa teología, todas esas historias van a estar apuntando hacia la obra de Cristo. ¿Ok? Vamos rápido con lo siguiente. Dice esta pregunta: ¿existe diferencia entre el Dios que vemos en el Nuevo Testamento y el que vemos en el Antiguo Testamento? A ver, y entonces, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento mandó exterminar a los jebuseos, feneceos, a la gente de Canaán? Buena pregunta. ¿Será que existe una diferencia? Bueno, ¿se acuerdan que le hice una pregunta en el formulario, verdad? Que decían atributos de Dios. ¿Sí se acuerdan de esos atributos de Dios? Bueno, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, es decir, que Él no cambia. Pero antes se revelaba, con Adán hablaba cara a cara, ¿no? Con el pueblo de Israel estaba en el tabernáculo, de repente con los profetas había manifestaciones, pero si nos venimos hoy en día, pues eso no lo manejamos, ¿no? No venimos teniendo la misma relación que se tenía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ojo con esto. Dios no cambia su carácter, sigue siendo el mismo carácter. ¿Quién es el que va cambiando? El ser humano, nosotros. Y como vamos cambiando, por eso es que la Biblia nos va revelando ese Dios de una manera progresiva, que es lo que le conocemos como la revelación progresiva, ¿ok? De Dios. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia, cómo en el principio Dios se revelaba de una manera.
Después de la caída tiene que haber otra manera porque el ser humano cae en otra circunstancia. Después del diluvio hay otra forma en la que Dios se va relacionando porque vuelven a cambiar las circunstancias del ser humano. Pero Dios sigue siendo el mismo en su carácter y esto va a ser clave que entendamos para poder hilar todos los conceptos que van a venir en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, esta pregunta está buena. El propósito del estudio verdadero de las Escrituras, ¿a qué creen que nos lleva? Ahí en sus hojitas dice, ¿cuál es el propósito del estudio de las Escrituras? ¿Cuál creen que sea el propósito del estudio de las Escrituras? Adoración a Dios. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra respuesta? ¿No? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a probar a ver si han puesto atención en las predicaciones. Claro, Jess creo que por ahí vio la respuesta, pero es correcta, adoración a Dios. ¿Por qué adoración a Dios? Nah, te creas. No, pero bien, Jess. Ok, pregunta, esta no viene en el manual, pero a ver si porque luego estos conceptos todos los manejamos, pero nadie sabe de qué tratan. ¿Qué es adoración? Reconocer a alguien, darle gloria por lo que es, ajá, y eso cómo se manifiesta. Ajá. Gratitud, humillándose. Ok. Todos los conceptos que acaban de decir están relacionados, son correctos, no son erróneos. Yo les di una definición, ¿se acuerdan? Hace cuando prediqué sobre el Salmo 95. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ah, ya ven, están dormidos. A ver, en sus notas de predicaciones, ¿quién se acuerda? El Salmo 95, ¿se acuerdan que les hablaba de ideas que rimaban en los salmos, ¿no? Una idea rimaba con una, de una manera, un símil, pueden ser ideas que son complementarias. También hay ideas que son contrastantes, por ejemplo, en Proverbios usa mucho esta idea del necio y del sabio, que son figuras antitéticas, y en este caso el Salmo 95 está rimando dos ideas contrarias. Está rimando lo que es la verdadera adoración con lo que no es adoración. Y cuando habla de lo que no es adoración, da el ejemplo de Masa y Meriba, que es cuando el pueblo se queja con Moisés por agua, y Moisés va a la roca, la primera vez le habla, la segunda vez tenía que hablarle, pero le pega, que es cuando desobedece. ¿Se acuerdan ya de esa historia? Porque esa historia es la antítesis de la adoración. ¿Alguien se acuerda? Porque tiene que ver el concepto de adoración con esto. No, bueno, tiene que ver, pero no, ese es como el resultado de la adoración. ¿Nadie se acuerda? A ver, ahí les va. Ahí les va. ¿Qué está pasando en el... Bueno, no les voy a dar toda esta teología, pero es importante para que entendamos porque de aquí van a surgir varios conceptos. ¿Ok? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Se empieza a quejar. ¿Por qué se empieza a quejar? Si había visto la bondad de Dios, había visto que Dios los había librado, ya Dios les había provisto el alimento. Porque, ojo, no es que estaban pidiendo que les diera así un super palacio con comodidades y lujos. ¿Qué estaban pidiendo? Agua, una necesidad básica, ¿se acuerdan? O sea, no es que Dios fuera malo y nos los iba a dejar con sed, solamente era acercarse y, Señor, estamos aquí sedientos, tenemos esta necesidad, por favor, súplenos. ¿Pero qué hicieron ellos eso? No, reclamaron. ¿Por qué reclamaron? Ahí es donde está el tema. El pueblo de Israel pierde la perspectiva de quién es Dios y quiénes son ellos. Y entonces dicen, pues yo soy el pueblo de Israel, ahí me sacó, o sea, Dios me tiene que exigir, yo le tengo que exigir a Dios porque Él es el que me tiene que dar. Cuando tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros,
¿qué es cuál es la consecuencia de eso? Señor, aquí estoy, tú eres Dios. ¿Y esa posición cómo se llama? ¿La dijiste, Mikey? Humillación, adoración. Humillarse y adorar es exactamente el mismo concepto, es la misma palabra. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. La perspectiva correcta, quién es Dios y quién soy yo, que me lleva a humillarme y reconocer a Dios. Y entonces, ahora sí entra todo lo que ustedes dijeron. Gratitud, glorificar a Dios, toda esa parte entra dentro de este concepto de humillación, porque estoy entendiendo quién es Él, estoy entendiendo quién soy yo. ¿Por qué decimos que el propósito de la Escritura nos lleva a la adoración? Porque si estamos conociendo quién es Dios, su carácter, viendo toda su revelación, ¿qué creen que va a pasar con nuestra perspectiva de Dios? Va a crecer. Y mientras más lo conozcamos, esa diferencia, yo creo que Dios es mucho más grande que yo, pero mientras más lo voy conociendo, ¿qué creen que va a pasar? Más claro se va a hacer. Más claro se va a hacer quién es Dios. Por eso es que el propósito del estudio de las Escrituras me va a llevar a la adoración, a humillarme, a entender quién es Dios. Y en la medida en que yo estoy adorando, mi vida es una vida de adoración, que entiende a ese Dios santo, que entiende que Él me ve, que entiende que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es inmutable, que Él no cambia, porque estoy conociendo al Dios que me están enseñando las Escrituras, hay algo que va a empezar a surgir en tus decisiones día a día, que es lo que yo busco y es lo que se empieza a reflejar. Y es que vas a empezar a tener algo que yo llamo un criterio bíblico. Un criterio bíblico. ¿Cómo se ve ese criterio bíblico? Te voy a dar ejemplos míos, ¿no?, de los que yo viví. Estoy en la oficina. Tengo una compañera muy guapa en la oficina. Y de esas guapas que usan minifalda, ¿no? ¿Cuál es el criterio bíblico? No trabajo con ella. ¿Por qué? Pues porque yo sé que eso me va a hacer caer y yo sé que tengo un Dios que es santo, que me pide santidad y pues le tendré que dejar el compartirle eso a una de las chicas, a alguna compañera, porque yo en ese punto sé que no debo estar ahí, no debo estar mirando porque va a ser de tentación para mi vida. ¿Pero por qué? Porque por las obras, porque quiero obedecer a Dios, o porque entiendo el estándar de Dios, que Él es santo y eso es lo que yo quiero ser como Él. Ese criterio bíblico es el que se tiene que empezar a desarrollar cuando vivimos vidas de adoración. ¿Sí, hermana Hortensia, iba a decir algo? ¿Perdón? Pasa. ¿Ya perdió? No, ya perdió. ¿Allá la transmisión sí está bien? Claro, porque entendemos lo que a Él le agrada y lo que a Él no. ¿Sí, hermano Aurelio? Él iba menguando, correcto. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahorita damos un tiempo de preguntas y respuestas antes del break. Con la siguiente parte. ¿En qué idiomas está escrito el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe la respuesta? Antiguo Testamento, ¿ok? Griego y arameo. Griego no. Griego es del Nuevo Testamento. Está en
hebreo y arameo, ¿ok? No, el hebreo es la lengua materna de los judíos, por eso es que siempre fue el hebreo. ¿Dónde entra el arameo? Entra justo en el cautiverio, ¿ok? Porque el arameo era la lengua de los babilonios. Entonces ahí, o sea, algunas partes muy contadas están escritas en arameo, ¿ok? La mayor parte en el libro de Daniel, porque es el que tiene esa mayor influencia, ¿ok? Y bueno, vamos a ver un poquito de la estructura para que la conozcamos. Nuestro canon o nuestra regla, lo que nosotros creemos como creyentes, es que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. 17 de historia, 5 de poesía, o mejor dicho, literatura sapiencial, porque la poesía hebrea no tiene la intención de que suene bonito como nuestra poesía occidental. La poesía hebrea tiene la intención de enseñar, tiene la intención de que pensemos y guiarnos a Dios. Por eso es que es mucho mejor este concepto de literatura sapiencial o literatura de sabiduría, ¿ok? Si le llaman poesía también está bien, pero tiene más, la poesía tiene más como esa tendencia a que algo suene bien, sea hermoso, y la hebrea es más hacia llevarnos a reflexionar, a pensar y a guiarnos hacia Dios, ¿ok? Y 17 libros de profecía. Ahora, sí es importante, y lo vamos a ver más adelante, entender que cada libro está escrito en un contexto específico. Bueno, aquí les pongo 3 libros antes de Cades. Cades es un lugar que va a ser importante en el Éxodo, en el desierto. Entonces, estos 3 libros que están aquí, Génesis, Éxodo, Levítico, son escritos antes de este evento. De Cades, para que tengan una idea, porque lo vamos a ver la próxima sesión, de Cades salen los espías a la tierra prometida y regresan a decir, ¿sabes qué? Esta tierra no la podemos conquistar porque es tierra de gigantes. O sea, Cades van a ver que en el Pentateuco que va a ser un lugar muy importante de varios eventos, ¿ok? 2, durante o después de Cades, que es Números y Deuteronomio, que ya te va a narrar toda esa parte del pueblo de Israel que fue cayendo en el desierto, y previo a la conquista. 9 antes del cautiverio, que es toda la parte histórica hasta Crónicas, y 3 después del cautiverio en Babilonia, que es Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, para que tengas una idea de más o menos, lo vamos a ir viendo. Ahorita si no les queda como claro la línea cronológica, no es el tema de este primer módulo, eso lo vamos a ir viendo conforme avancen los módulos. Y bueno, 5 libros de poesía, los conoces: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y 17 libros de profecía, ¿ok? Hablando de los profetas mayores, que tú los conoces: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y bueno, se agrega Lamentaciones como una extensión de Jeremías. 3 antes del cautiverio, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, porque es parte de Jeremías. 2 durante el cautiverio, que es Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores también hay 9 antes del cautiverio y 3 después del cautiverio, ¿ok? Por eso es que los mensajes van a variar y es importante saber esto cuando vayamos a adentrarnos a literatura profética. Ahora, por ahí les hice una pregunta también en el formulario, que ¿cuántos libros del Antiguo Testamento judío son los que nosotros manejamos como nuestro Antiguo Testamento? Ahora, déjame te digo esto, nuestro canon tiene 39 libros. El canon judío tiene 36 libros, aquí te los voy a presentar, ¿ok? 36 libros, ¿por qué? Porque Samuel, Reyes y Crónicas, que nosotros tenemos 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas, para ellos es un solo libro, por eso es que son 36, pero prácticamente es el mismo, ¿ok? De hecho es parte de por lo que nosotros creemos que en ese canon, ¿ok? Entonces, aquí se divide, bueno, la parte más importante es la Torá, que es la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que tú ya los conoces: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después están los libros de los profetas, que es el Nevim, que, bueno, son varios profetas, pero te incluye Josué y Jueces, y Samuel como en un solo tomo. No me preguntes por qué esa información, no sé por qué lo consideran como profeta.
Y están los otros escritos, que son los libros de profecía, donde también vamos a encontrar los libros de literatura sapiencial. Y todo junto, se va a conocer como el Tanaj. ¿Ok? O sea, si te dicen, ¿cuál es la diferencia entre el Tanaj y la Torá? La Torá son los primeros 5 y el Tanaj es la compilación del Tanaj, el Nevin y el Ketuvim. ¿Ok? Y eso es como dato curioso, ¿sale? El Ketuvim, no los puse acá, perdón, no le puse el nombre. Es Ketuvim son los otros escritos, así de hecho es la traducción, otros escritos, ¿ok? Los profetas es el Nevim, ¿ok? Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta de esta pequeña introducción a lo que es el Antiguo Testamento? Porque si no, ya vamos a empezar a introducirnos a lo que es el Pentateuco, ¿ok? Ya no falta mucho para acabar esta primera mitad, para que ya después mi pastor Miguel Zárate pueda ver la siguiente parte. ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Algo que se les pasó a llenar en su hojita? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sale. Ok, introducción al Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? 5, ¿ok? 5 rollos, pero también se hace referencia a, aquí ya lo perdí, aquí está, al estuche para guardar esos mismos rollos, también puede ser eso, o sea, se usa la palabra en cualquiera de los dos casos. Y bueno, nuestras Biblias, si ustedes ven ahí al principio dice, primer libro de Moisés, segundo libro de Moisés, tercer libro de Moisés, cuarto libro de Moisés, quinto libro de Moisés, ¿ok? ¿Sí lo han visto en sus Biblias o nunca se han fijado en ese detallito cuando abren su Biblia? Bueno, sobre todo en la impresa, ¿sí? Bueno. Ahora, hay quien cree que Moisés no fue el autor porque, pues, o sea, Moisés entra hasta el Éxodo. Entonces, ¿cómo es que Moisés supo de toda la historia de 400 años atrás? Claro, nosotros creemos eso y de hecho vamos a ver parte de esas evidencias, ¿ok? Evidencias de paternidad literaria. La primera arqueológica en el sentido de que era parte integral de las culturas dejar registro, por lo tanto, y más en Medio Oriente, en Egipto, o sea, siempre todo se escribía, todo se escribía. Moisés, ¿dónde se forma? En Egipto. Entonces, Moisés tuvo que haber dejado un registro. Ahora, tal vez esto no nos dice mucho, claro, pudo haber dejado un registro pues, desde que él comenzó a escribir en adelante. ¿Y qué pasa con Génesis? ¿Cómo sabemos que Génesis es parte de, o por qué decimos que Génesis lo escribió Moisés? Y bueno, a ver, vamos a Éxodo 17:4, por favor. Ahí busquen los 3 pasajes para que los leamos rápido. ¿Es 17:4? A ver, 17:14, perdón. Es ese, perdón. Sí, perdón. ¿Lo tienen bien en su hojita? Ok, ahí está bien. Okay. Sale, entonces, estamos diciendo que Dios mismo está diciéndole a Moisés lo que él tiene que escribir. Números 1 y 2. O sea, Dios está diciendo a Moisés, hace el censo de la población. Deuteronomio 31:9. Ok, entonces en el mismo Pentateuco se está dejando la evidencia de que Dios fue quien le pidió a Moisés que escribiera. ¿Sale? Entonces, el Pentateuco nos da evidencias de esta paternidad literaria. Juan 1:45, por favor.
Entonces, el pueblo judío o los judíos tenían el conocimiento de qué? De que Moisés fue el que escribió, escribió la ley. Acuérdate, la ley no solamente es todo lo que viene en Levítico. La ley para los judíos es toda la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, en la tradición judía, Moisés es el que está escribiendo. Ahora, Marcos 12:26, por favor. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios les dijo a Moisés: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ok, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando en este versículo? Jesús. Jesús está reconociendo que Moisés escribió toda esta parte de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos los escritos. O sea, hay evidencia en la Biblia de que Moisés fue el escritor del Tanaj, de la ley. ¿Ok? Y bueno, ya por último, de esta primera parte de este día, vamos a ver, o te quiero presentar un pequeño mapa de algunos lugares que van a ser claves para toda esta historia del Pentateuco. Acuérdate que vamos a ver Pentateuco, ¿sale? El primer lugar es Edén. ¿Dónde está Edén? Pues no se sabe dónde está Edén, ¿ok? Hay una pista por los ríos que se mencionan, el Tigris y el Éufrates, que el Tigris no tiene ese nombre en Génesis, pero el Éufrates sí mantiene el mismo nombre. Hay muchas teorías, no me voy a meter a creacionismo ahorita porque no es el tema, ¿ok? Si quieren ya en privado o particularmente plantear o conocer algunas ideas, pues tanto Zárate como yo estamos abiertos para poder platicar algunas cosas. Si leyeron Bernalia, esa es mi postura, entonces, luego en comercial, ¿no? Pero bueno, o sea, pensando en lo que hoy conocemos en geografía, bueno, se cree o es una posible ubicación donde esté Edén, pero por eso está en signo de interrogación, porque no es algo que se sepa, ¿ok? Otro lugar importante va a ser Ur de los Caldeos, de donde va a salir ¿quién? Abraham, ¿ok? Y Abraham va a hacer toda la ruta. Y Abraham dice que va a ir hasta la parte de Harán, que es aquí otro lugar clave, bueno, perdón que no lo pusiera acá. No se va por aquí porque esto es todo un desierto, entonces las rutas comerciales pues iban por donde estaban los ríos y donde había agua, ¿okay? Para que pudieran subsistir. ¿Sale? Otro lugar clave, bueno, pues es la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Israel, ¿ok? De ahí tenemos que van el pueblo de Israel hacia Egipto, que es otra de las ciudades claves. De Egipto, cuando salen, van al monte Sinaí. Del monte Sinaí van a este lugar, ¿se acuerdan de Cádiz que les había comentado? Y bueno, toda la parte del desierto, ¿sale? Entonces, ahora sí, aquí vamos a terminar esta primer parte. Ok, ya. Antes de irnos al break, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, yo hago las preguntas, ¿ok? ¿Quieren que les haga preguntas? A ver, esto es tan sencillo. ¿Qué es lo que no cambia de Dios? ¿Se acuerdan que dijimos? Pero nos referíamos a algo muy específico de Dios, su carácter, ¿ok? Su carácter es el mismo, sigue permaneciendo, sus motivaciones siguen siendo las mismas y lo vamos a ir viendo, ¿ok? A lo largo del curso. Ok, ¿y en qué idiomas fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo y arameo. ¿El arameo de dónde viene? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Eso no está en su material? De los babilonios, del cautiverio. Muy bien. ¿Cuántas referencias hay en el Nuevo Testamento del Antiguo? ¿Cuántas? 937. Ok. Dijimos que el Tanaj está compuesto por la Torá, el Nebim, y a ver si alguien anotó el nombre. El que tuvimos, ok. Ok, a ver, otra pregunta. ¿Qué significa Pentateuco?
Y también se puede hacer referencia al estuche, ok. Ok, a ver, ¿cuáles son las evidencias de la paternidad literaria del Pentateuco? Arqueológica, o el mismo Pentateuco da la evidencia, las palabras de Jesús y la tradición judía. Sale. Vamos a hacer aquí un break. Ahí el pastor nos hizo... Aquí reunidos. Gracias por mis hermanos que están y han dispuesto de su mañana para poder aprender y crecer en este conocimiento bíblico al cual tú nos llamas a tener. Te pedimos que sea un tiempo en el que, más que objecionar, que cualquier otra cosa, que podamos también aprender de ti, de tu palabra, que esto nos llene de herramientas necesarias para compartir eficazmente tu palabra y poder demostrar y conocer al Dios que cantamos, que adoramos, aquel que da todo por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Ahora, como bien lo dijo Isaí, después de la introducción general al Antiguo Testamento y al Pentateuco, ahora viene la introducción al Génesis. No sé, ¿tienen sus documentos todos abiertos? Los de las respuestas. Ok. Génesis literalmente proviene de la forma como la Septuaginta lo traduce el capítulo número 2, versículo 4. ¿Alguien que me ayude a leer Génesis capítulo 2, versículo 4, por favor? Génesis capítulo 2, versículo 4. Muchas gracias. Esa fue versión... Ok, ¿alguien la tiene en otra? Siempre me... Por favor. Ajá. Exacto. Si se dan cuenta, cambia. Al principio, en la primera frase, la palabra que ocupa Reina Valera es orígenes, ¿no? Y en esa palabra se basa todo Génesis. Aquí tenemos que Génesis viene de la palabra geneseos, que significa orígenes de los cielos y la tierra. En Génesis vamos a tener partes bien importantes, fundamentales para que entendamos qué es Génesis. Para empezar, como lo mencionó Isaí, el escritor a quien se le atribuye el libro de Génesis es Moisés. Ya vimos las evidencias bíblicas para eso. Y fue escrito, bueno, ya vamos a ver cuándo fue escrito y el periodo de tiempo que abarca todo este libro de Génesis, ¿no? Ahora, es importante que entendamos nosotros a quién fue escrito. Este libro de Génesis fue escrito para todos, ¿no? Fue escrito, si ustedes me ayudan a leer Génesis 12:3, dice: serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso nos deja claro que Génesis es para un público, no para un público en general, no, pero es para todas las familias de la tierra. Y parece concluir que Moisés creía que todas las personas podían beneficiarse de este mensaje. Ahora, este es un libro histórico en el cual nosotros podemos destacar dos cosas. Primeramente, la frase que es clave y de vital importancia para este libro es, para entenderlo, los orígenes. De hecho, ahí lo tienen en su hojita y no sé si, creo que tienen que rellenar tanto geneseos como los orígenes. Creo que algunos también ya lo tienen resuelto, pero bueno. También tenemos, aparte de la frase clave, tenemos personas destacadas en Génesis. Tenemos a los más conocidos, ¿no? Tenemos a Adán y Eva, que podemos encontrar su relato entre Génesis 1, 26 a Génesis 5, versículo 5, ¿no? Tenemos a Noé, que su historia abarca del Génesis capítulo 6, versículo 5 a Génesis 9, versículo 29, Abraham y Sara, Génesis del 12:1 al 25, es una de las más largas, ¿no? Isaac y Rebeca de Génesis 21 a Génesis 35, Jacob de Génesis 25 a Génesis 35 y José de Génesis 30 hasta el último versículo de Génesis, ¿no? Hasta el capítulo 50. Ahora, Génesis es un libro que con un estilo histórico, su estilo literario sería un libro histórico. Y para esto quiero que ustedes presten atención tanto a la frase clave como a las personas destacadas que están en todo el libro de Génesis. Claramente se nos habla de más personas, pero en esas personas, en estas 6 personas, bueno, en estos 6 puntitos, Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac y Rebeca, Jacob y José, en ellos está basado el significado, por así decirlo, de lo que es Génesis, ¿no? O el mensaje de Génesis. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? Ok. Ahora, el bosquejo a grandes rasgos, sí podemos hacer bosquejos más detallados, bosquejos más intuitivos o más
de versículo a versículo si queremos, pero hay 4 grandes eventos, que es la creación, que se nos relata en Génesis 1, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 7. La caída es otro evento muy importante que se nos narra en Génesis 3, versículo del 1 al 7. Y también el diluvio, Génesis 6, del 5 al 8, y las naciones, ¿no? Cómo empiezan todas a crecer, a llenarse la tierra, desde Génesis 12 hasta el capítulo 50. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo más sobre... Todavía no, permítanme tantito. Me estoy adelantando mucho. ¿Cuánto tiempo? 12:40, ¿verdad? Ok, ahora la frase dijimos que es los orígenes, el bosquejo. Hay un periodo de tiempo que abarca, que no lo puse en la anterior, pero ¿cuánto tiempo normalmente tenemos un poquito de conocimiento o mucho conocimiento de Génesis? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que abarque en años el libro de Génesis? ¿Cuántos? Así. ¿Cuántos años abarca el libro de Génesis? Ajá. ¿Quién da más o quién da menos? No. ¿Por qué 2000? Ok, sí está 2000, pero, okay. Pero denme, si ahí lo dice, deben de decirme bien por qué. Ajá. Está aquí en su documento, pero dice, no son nada más 2300, son 2300 años aproximadamente, ¿no? Ahora vamos a describir de una manera un poquito más, más a profundidad cada uno de estos 4 grandes eventos. Normalmente cuando hablamos de creación, ¿en qué centramos nuestra mirada en la creación? Alguien que me diga cuando se habla. Bueno, el huerto también. ¿En qué otra cosa? En la naturaleza. Bueno, sí, la caída, pero en la creación, en el suceso de la creación, en ese evento. En el hombre, muchos piensan en el hombre, otros en los días, ¿no? Y vamos a ver ahorita justamente qué es la creación. La creación viene del hebreo beriyá, y esto, si se dan cuenta, también ahí viene y lo tienen en sus hojitas. La creación viene de este término latín que es ex nihilo. Esto significa Dios creó, y el ex nihilo significa de la nada, ¿no? De la nada. Entonces, ahí lo tienen, ese ex nihilo es un término latín que se le da, pero vaya, nada más se nos hace alusión a que Dios creó de la nada. De la nada Dios creó todo, ¿no? Y tenemos un relato bien profundo en las Escrituras. ¿Alguien que me ayude a leer Génesis 1? Ah, perdón. Ajá. Gracias, pastor. Ah, qué buena pregunta. Pero la vamos a responder al final. No, no es cierto. Ok, ayúdame a leer el versículo Génesis 1:1. Ajá. Y la sierra estaba desordenada. Uh-huh. Y ahí tenemos todo, ¿no? ¿Y hasta qué versículo se nos habla de la creación? Sí, ¿en qué versículo de Génesis 1? ¿En el cuál? En el 3, ¿no? Y dijo Dios. Algunas personas, no tenemos bueno, yo desconozco el dato, tal vez en alguna ocasión lo he escuchado, pero muchas personas creen que esta gran disturbio, por así decirlo, no encuentro otra palabra ahorita, que ocurre, que se nos narra que ocurre este boicot en el cielo, donde Lucifer y todo eso sucede en estos 2 primeros versículos. Cuando se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay un poquito más de profundidad ahí, pero a ver, Isaí, ¿quieres decir algo? Hay temas que no se van a ver en Génesis como tal, pero todo esto que hablamos de Lucifer, de la caída, ¿qué creen? No aparece en Génesis. Eso está apareciendo ¿hasta dónde? Hasta Isaías, hasta los profetas, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Porque ahorita, si nos empezamos a meter en esos temas, nos estamos adelantando incluso a lo que la misma Biblia nos está pidiendo que aprendamos, si nos vamos en ese orden, ¿sale? Entonces, va a haber cosas que ahorita la Biblia no va a resolver en este estudio en orden, entonces tratemos de no irnos por esas ramas, porque si no, no vamos a acabar los temas que sí nos está pidiendo Génesis, que leamos y que estudiemos, ¿ok? Ahora, yo te animo a algo, que esto es bien padre. Esos temas, pues vamos a platicarlos en un cafecito. Vamos a verlos después, entre semana, ratito, un domingo después del culto.
Y créanme que esas conversaciones son bien padres para poder pues tener otro panorama, otra perspectiva. Entonces, solo tengamos cuidado de ahorita de querer adelantarnos un poquito más, porque si no sentamos las bases de lo que sí nos está diciendo Génesis, o sea, créanme que todo lo demás va a empezar a crecer chueco, ¿sale? Entonces, ahí les dejo ese tip, ¿vale? Gracias. Hay que hacer caso a esa pregunta, porque sí vienen temas complicados y no tenemos mucho tiempo. Cuando tuve exégesis de Génesis, mi maestro nos dejó caer toda la información, ¿no? Nos dejó leer 2 libros, eran un intensivo, 6 días, 6 horas diarias, 6 horas y media. Y no, terminé viendo a mi maestro como un hereje, pero bueno, porque nos dijo un montón de cosas que yo no entendía creo que hasta en otras clases, pero bueno, por eso no hay que adelantarnos, apresurarnos, porque creo que de esta forma vamos a cimentar, tener esas bases como dice ahí. Pero bueno, lo importante aquí es que tengamos en cuenta nosotros y que seamos bien conscientes que Dios creó de la nada. Más adelante vamos a reforzar eso, pero también otro punto importante que encontramos en relación a la creación es la sabiduría de Dios para ordenar en 3 días y para llenar en 3 días. Como vemos en el versículo 1 y 2 de Génesis 1, se nos dice que la tierra estaba como desordenada, ¿no? Entonces, no se puede hacer algo o llenar algo si está desordenado. Cuando tenemos que hacer remodelación en casa o algo, no pintamos sobre lo que está evidentemente descompuesto, sino que simplemente ordenamos primero, arreglamos y después llenamos, ¿no? No voy a entrar en más detalles con esto porque quiero profundizar un poco más adelante. Ahora, otro punto importante, ahí es importante el ordenar y el llenar. Otro punto importante es que Dios vio que lo que había creado era ¿qué? Era bueno, ¿no? Génesis 1:31 nos dice, era bueno en gran manera, ¿ok? Ahora, muchos atribuyen que en el último día, o bueno, cuando Dios crea al hombre, lo crea como la cúspide de la creación, ¿no? O la corona de la creación. Ahora, con esto es importante porque nos va a ayudar a entender los siguientes puntos, como la caída. El hombre, como sabemos, en nuestra naturaleza está la maldad, por así decirlo. Sí fuimos hechos buenos, pero más adelante vamos a ver de qué pecó el hombre, que eso tuvimos respuestas interesantes en los cuestionarios. ¿Okay? Luego hablamos respecto a la creación sobre el matrimonio, una idea que surge de Dios con una sola restricción. ¿Qué restricciones? ¿Qué indicación o qué prohibición le da Dios a este Adán y a Eva como matrimonio? Está en Génesis 2. ¿De cuál? Del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Hasta aquí alguna duda referente al tema? ¿O pregunta que tengan? ¿Todo bien? Amigo, ¿algo? Isa, ¿todo bien? Ok, entonces eso es la creación. Aquí les puse los términos en hebreo. Normalmente no los van a encontrar así textual, pero ayudan mucho. Más adelante vamos a ver por qué. Ok, luego después de esto, otro de los 4 grandes eventos en relación al bosquejo, a grandes rasgos que podemos hacer de Génesis o con los eventos más importantes, es la caída. Esto es importante. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? La caída es, el hombre pecó, pero ¿pecó de qué? Compártanme sus respuestas del cuestionario. Aquí escuchamos y no juzgamos. Rebeldía, ok, a ver, ¿quién más? Ok, interesante. Orgullo y desobediencia, a ver, ¿alguien más? O sea, no había tantas respuestas, ¿no? Pero a ver, ¿qué más pusieron? Dudar de Dios, ok. Y si hubiera, a ver, hermana Hortensia. Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí. Pues sí, a grandes rasgos es eso, ¿no? Ignorancia y querer saber más. Bien, mi hermana, muchas gracias, apreciamos su comentario. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok, el ser humano siempre ha intentado ser igual a Dios.
Y esa es la respuesta, ¿no? El pecado de ellos es que intentó ser igual a Dios. Si ustedes ven a lo largo de la historia, no nada más del Génesis, sino de la historia de la humanidad, ¿qué busca hacer el ser humano? Igual a Dios, ¿no? Busca crear vida, terminar con la vida y muchas cosas más, ¿no? Eso a los demás. Sí, hermana, sí, cualquier... No, no, para nada, mi hermana. Más adelante podemos profundizar del tema, mi hermana. Amigo. Ujú. Estos dos eventos son claves porque como definamos tanto el motivo de la creación del hombre como la caída, va a afectar en toda su teología a lo largo de la Biblia, ¿ok? Ustedes, bueno, lo estudiamos en la campaña, hubo muchas predicaciones sobre esto. ¿Para qué creó al ser humano Dios? ¿Para qué? No, ¿para qué? ¿Qué dice la Biblia? A ver, no le agreguen a la Biblia. Lean ahí en Génesis, ¿qué dice Génesis? Creemos al hombre. Génesis su 1, ¿qué imagen y dice? semejanza. No, del hombre, ¿qué era que Sí. dice del hombre? ¿Qué dice del hombre? Bueno, pues fue textual. Sí, algo. Ok, para que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoree. Ok, esto es importante. O sea, si le empezamos a agregar a esto, hay que tener mucho cuidado porque se puede torcer toda su teología. ¿Ok? ¿Por qué Dios está en contra de la idolatría? ¿Ok? ¿Y se acuerdan que alguna vez lo explicamos? Él mismo ya hizo ídolos de sí mismo, hablando de Selem, de esa palabra. ¿Y quiénes son esas imágenes de él? El ser humano. Y como tal, el ser humano, ¿qué tenía que hacer? Representar a Dios. Entonces, en todo lo que él iba a gobernar, él tenía que hacerlo, o ¿qué tenía que hacer? Representar a Dios en ese gobierno que él iba a ejercer. ¿Sí? ¿Sí me vas siguiendo hasta ahí? Y ojo, porque si tú entiendes esto, entonces cuando viene el tema de la caída, ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que estaba buscando el ser humano. Y te voy a decir esto. ¿Tú crees que una persona mala se levanta diciendo, hoy cómo voy a desobedecer a Dios? ¿Qué está buscando una persona que no conoce a Dios? Su beneficio. Claro, al estar lejos de Dios, pues la consecuencia es que va a desobedecer a Dios, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar ese tema clave de la caída, y le decía bien Maritzi, ¿no? O sea, ser igual a Dios, definir lo que es bueno y lo que es malo en mis términos, no en los de Dios. Y entonces se rompe esa imagen de Dios, porque el ser humano deja de ser ese representante en términos de Dios para hacer ¿qué? Su propia voluntad. No, no sé. Ujú. Ujú. Le endulza el oído. Ujú. Ujú. No, claro, claro. A ver, pastor, iba a decir. Ok.
Gracias, pastor. Ok, entonces ya con todo este gran contexto, ¿cuál fue el propósito de Dios para con el hombre? ¿Para qué nos creó? Representantes, ¿no? Eso tiene que ser claro y fundamental, no así conciso, no divaguemos por otras cosas porque podemos rayar en la línea de la herejía. Pero andémonos con cuidado. Y eso los llevó a qué? A lo que ya sabemos, ¿no? A querer ser igual a Dios y muchas cosas más. Ok, ahora otro punto importante es que podemos ver constantemente, sí, las consecuencias de esta caída, del que el hombre quiso ser igual a Dios. Las consecuencias no solamente los involucraron a ellos, sino nos involucraron a todos, ¿no? Y lo vemos en Génesis 3, del 14 al 19. Pero así como esas consecuencias, esa naturaleza corrompida, también viene la gracia de Dios, ¿no? Y aquí entra el protoevangelio, que es la promesa de victoria. Aquí solamente voy a pedir la opinión de una persona. ¿Alguien sabe qué es el protoevangelio? ¿O lo han escuchado? ¿No? Ok. El protoevangelio es algo muy interesante, pero prácticamente alguien rápidamente que me ayude a leer Génesis 3, versículo 15. ¿3:15? Ajá. No, no se preocupe, hermano. A ver, ¿alguien más? 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas gracias. Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermano Aurelio. El protoevangelio es un término que se utiliza en el cristianismo para referirnos a la mención preliminar del evangelio, por así decirlo. Que consiste en qué? En una promesa de que vendrá el ungido de Dios, el Mesías Salvador, ¿no? Encontramos el protoevangelio en Génesis 3, versículo 15, en el contexto de la caída de Adán, de la caída del hombre, y luego ellos siguieron la voz de la serpiente, pecaron contra Dios, el Señor maldijo a la serpiente y declaró este protoevangelio, o esta mención de que vendría el Mesías, ¿no? El Salvador. Ahora también encontramos referencia de este protoevangelio en Romanos 16. ¿Alguien me ayuda a leer Romanos 16, versículo 20? Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muchas gracias. Ahí Pablo, en una carta que todo su contenido es rico en doctrina, también hace mención a este que ahora conocemos como el protoevangelio. Y finalmente Juan escribe también algo relacionado con esto en Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Alguien me ayuda a leer? Apocalipsis 12, versículo 9, por favor. Muchas gracias. También hace referencia a esto. Ahora, ¿para qué les digo este término? No para que agreguen una palabra más a su vocabulario, sino para que entendamos que literal todo esto no escapó nunca del control de Dios y que este protoevangelio a raíz de la caída, del pecado del hombre que fue intentar ser igual a Dios y las consecuencias Dios desde ahí dispuso, como dice el siguiente punto, ¿no? También Él dio el primer sacrificio, fue hecho por Dios, y el definitivo también que fue en la cruz. Ya prometió desde ahí la redención por medio de Cristo Jesús, ¿no? Ese perdón de nuestros pecados. Y ahora también algo que vino a raíz de la caída fue que aumentó el pecado. Y lo podemos ver que inmediatamente después de este pecado original, por así decirlo, de intentar ser igual a Dios, pasa y no se brinca una ni dos generaciones, sino automáticamente con los hijos de Adán y Eva pasa a Caín y hay homicidio, ¿no? Un pecado que es terrible, ¿ok? Ahora vamos con lo siguiente. Me voy a ir rápido porque ya tengo poco tiempo. También, ahora, otro de los 4 eventos importantes que encontramos en el Génesis sí fue la creación, la caída, pero también todo se va desglosando y vamos a ir viendo que todo va conectándose. Es el diluvio. Para este término de diluvio o inundación se ocupa la palabra mabul, que es del hebreo, ¿no? Ahora, esta referencia o esta historia, este relato bíblico del diluvio, lo encontramos en Génesis 6, versículo 5, ¿no? Y ahí lo tenemos en NTV. Todo lo que la gente pensaba era siempre y totalmente malo.
No voy a entrar en más temas como profundos, pero eso es importante. Ahí hay una frase, Dios, y lo dice Kaiser, ¿no? Dios dejó de luchar a favor de la humanidad. Igual, no muchas personas, pero ¿por qué creen que haya sido esto? 2 personas nada más. Eso, ¿por qué creen que Dios dejó de luchar aparentemente a favor de la humanidad? Ok, una más. Decidió destruirlo. Y aquí creo que nuevamente podemos ver la gracia de Dios, ¿no? Que aún se fijó en este gran hombre que fue Noé. Y alguien que me ayude a leer Génesis 6, versículos 8 y 9, por favor. Génesis 6, versículos 8 y 9. Muchas gracias. Ahora podemos ver una característica de Noé, ¿cuál fue? Digo, no para exaltarlo ni nada, pero era alguien destacable, por así decirlo. Varón justo, que halló qué? Gracia de Dios, ¿no? Y podemos ver cómo también en la anterior, aunque parecía totalmente excusable que el hombre por su pecado de intentar ser igual a Dios no hallara gracia, aún así Dios muestra su gracia, ¿no? Aún con la humanidad, aún cuando ellos ya no pensaban en nada más que cosas perversas y malas y corrompidas, hubo un hombre que halló gracia de Dios, ¿no? Nada es por él, nada es por nosotros mismos ni por el hombre, porque ya vemos que el hombre siempre se conduce de maneras equivocadas, sino todo es plan de Dios, ¿no? Ahora nos dice Génesis 6:8 que aunque era perfecto este varón, en sus generaciones necesitaba la gracia de Dios y halló gracia de Dios, ¿no? Ahora podemos ver cómo Dios fue proveyó de este hombre que que jugó un papel importantísimo en este evento del diluvio, en este gran evento del diluvio, pero también Dios proveyó el medio con el cual sería el medio de salvación, por así decirlo, ¿no? Que es el arca. Okay, y ya sabemos todo lo del arca. No se desgaste pensando el arca todavía existe. La encontraron en tal lado, medía tanto. No, o sea, nada más creo que ahí Dios nos da o se nos relata porque es importante, sí saberlo, pero nos importa que Dios proveyó el medio de salvación. ¿Quieres decir todo bien? Ok. Ahora, alguien que me ayude a leer Génesis 6:13, por favor. Okay, imagínense que de repente Dios a uno de ustedes les diga, voy a acabar con todos porque son unos pecadores y no tienen remedio. Yo me espantaría, ¿no? Pero ¿qué dice el capítulo 7 de Génesis, versículo 16? Ay, no era ese, pero bueno. Ok, ese era otro, hermano, pero gracias. Ahora Génesis 6, 8 y 9, perdón. Ok, bueno, ya me perdí un poco en las citas, pero es donde el que leyó Yeso ahorita de que Noé era varón justo y perfecto, ¿no? Ese. Ok, después de ¿es qué versículo es? El 9, sí, nada más el 9. Ok, después de este mensaje, pues sí, mensaje que era un pago justo porque el mundo se había corrompido, Dios encuentra a este hombre, a este varón perfecto, justo, bueno, no perfecto, y le dio, el Génesis nos dice que dio un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Ahora, según la cronología, son 100 años, yo me inclino más por esa postura, pero algunos dicen que 120 años, no voy a entrar más en detalles, pero también Génesis 9 nos habla del pacto. Esto es importante porque a lo largo de todo el Génesis vamos a encontrar varios pactos, y de toda la Biblia, ¿no? El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, todos, muchos pactos, y eso es muy importante. Ahora, ¿en qué consistía el pacto que Dios hizo con Noé? ¿En qué consistió? Así, lo que recuerden, una persona. A ver, a destruir la tierra, ¿no? A ver, bueno, a ver, Joab, levantaste la mano. Ok, bien, ¿por qué? Bueno, más adelante vamos a entrar en eso, espero. Pero bueno, hasta aquí una o dos preguntas que tengan. A ver, Isa.
esta parte del pacto noético es un elemento o un punto clave y bisagra en la Biblia. Ahora, lo que ustedes dijeron es correcto. Es justamente Dios está prometiendo no destruir la tierra con agua. Pero ¿han leído lo que sigue después de esto? Porque, ojo, y aquí es donde a veces nos falta ese buscar y conocer, ¿no? Después de eso, Dios, si bien esta primera parte es incondicional, o sea, Dios dice, no la voy a destruir con agua, y no la voy a destruir con agua, digo, con fuego es otra cosa, ¿no? Pero con agua no. Después te va a decir cómo va a juzgar a las naciones. Y va a decir, y va a empezar a decir que va a demandar la sangre de quién, de aquellos que tomen la sangre. Y ven toda esa parte y se van a dar cuenta cómo más adelante en el mismo Antiguo Testamento, cuando llegamos a los profetas, Dios va a juzgar a las naciones en base a ese pacto noético. Y a todas las naciones que están alrededor de Israel, a Egipto, a Moab, a Edom, a todos ellos los va a juzgar en base al pacto noético. Porque tú fuiste malo con tu hermano, porque tú fuiste sanguinario, entonces yo te voy a destruir. Pero a Israel y a Judá no los va a juzgar conforme al pacto noético. A Israel y a Judá los va a juzgar conforme a la ley, porque ellos tenían conocimiento de la ley. Entonces, por eso este es un punto clave, un punto bisagra, y hay que leerlo un poquito más ahí o sea, toda esa parte, léanla después en sus casas, en sus devocionales, y van a ver que está también interesante. Gracias, amigo. Es después. Ok, eso es muy importante, y a eso iba, pero es importante ver qué sigue, no nada más saber. El arco iris es muy bonito y nos habla de la fidelidad y la gracia de Dios, pero también que es un Dios justo. A ver, Richie. Sí, ajá, es que hay dos. Yo me inclino más por el universal, pero sí, igual ahí es un poquito más extenso. Pero si quieres, sí, en pocas palabras, sí. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. De eso. Ujú. Sí, pues es como un gran tema, que se puede resumir con sí, pero igual sí que luego platicamos. Ujú. Ok, rápidas, súper rápidas, ok. Ujú. Bien, ok. Ahora, bien, vamos con el último gran evento que es las naciones. Si ustedes se dan cuenta, si hacemos un bosquejo más meticuloso de los primeros 9, 10, 11 capítulos de Génesis, nos vamos a encontrar con que en esos primeros 11 capítulos encontramos los 13 grandes eventos: la creación, la caída y el diluvio. Y a partir del capítulo número 12 o del 11 hasta el 50 se nos habla de todas las naciones, ¿no? Y eso es importante. El último cuarto y gran evento que vamos a ver el día de hoy es las naciones. Ahora, aquí vamos a ver un montón de puntos importantes, voy a intentarlo hacer muy rápido, pero Sem, que es la línea mesiánica, Cam, que es Egipto, y Jafet, que es del Europa, ¿ok? Ahora, si quieren profundizar sobre eso, vamos un poquito más adelante. Esto es importante porque a partir del capítulo 10, como dice ahí, cronológicamente, ¿qué pasa en las torres, cuando pasa lo de Babel, ¿no? La torre de Babel, se nos viene primero, vienen como inversas, pero cronológicamente si nosotros leemos y les invitamos a leer el capítulo 10, bueno, todo Génesis, todo Éxodo, toda la Biblia, pero que puedan leer por lo menos los capítulos de los que estamos haciendo mención, que puedan leer y que puedan realmente relacionar. No, y yo siempre les digo, no se queden con lo que Isaí, con lo que yo les pueda decir, sino que siempre vayan a la Biblia, ¿no? Siempre vayan y comprueben a la Biblia, porque incluso nosotros podemos errar, por preparar, estudiar, podemos también fallar en eso. Y vayan a la Biblia, pídanle dirección a Dios y que el Espíritu Santo sea revelándonos. Entonces es importante destacar eso. Cronológicamente están al revés esos capítulos, ¿no? Pero bueno,
Ahora, el capítulo 11 es la causa del capítulo 10, que es la dispersión. Abajo viene ya desglosado. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fueron motivados por las intenciones de la exaltación personal. ¿Les recuerda algo esto? Exactamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Nuevamente el hombre no entiende, no entiende. Ya van en menos de 10 capítulos que hacen lo mismo, ¿no? Se corrompen, primeramente intentan ser igual a Dios, luego a raíz de esa naturaleza corrompida, vuelven y hacen lo malo, ¿no? Ya no piensan en otras cosas más que en hacer maldades. Y ahora nuevamente, unos cuantos capítulos adelante, nuevamente buscaban la exaltación personal. Y eso es algo muy importante porque nos deja ver siempre ese corazón del ser humano, con el cual debemos ser muy cuidadosos y recordar el propósito con el cual Dios nos creó, que ¿cuál es? Representar a Dios, ok. Esperemos que no se les olvide, ese es lo principal, ¿no? No es nada, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra esencia. Sí, se complementa, pero es representar, ser representantes de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue lo que vino después de este acontecimiento de la Torre de Babel? Bueno, dispersión y confusión de lenguas, ¿no? Un juicio que se vio ejecutado en una dispersión y una confusión de lenguas. Ahora, ¿dónde creen ustedes que está la gracia de Dios en esta historia? Uh-huh. ¿Cuál? Uh-huh. 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 Ok, a ver, mi hermano Aurelio. Uh-huh. Claramente, con los patriarcas, sí, ambas están bien y muchas gracias a Joab, mi hermano Aurelio. Ahora, con esto que mencionabas, Joab, creo que pues Dios siempre nos deja ver que nos da lo que no merecemos, ¿no? Que es la gracia, y no da lo que merecemos. Entonces, aunque lo merezcamos mucho, pero la verdad es que Dios a veces, y lo podemos ver, ¿no? Utilizó a una burrita, utilizó a un montón de personas que si nosotros los viéramos por nosotros mismos, no lo haríamos, pero es Dios. Y podemos ver ahí su gracia. No voy a tener más, pero justamente, si nosotros hacemos como les digo, un bosquejo más meticuloso, podemos ver que el capítulo 1, el 2, el 3, el 4 tienen que ver con creación y Adán y Eva, ¿no? 6 al 9 con Noé, el 11, el 10 y el 11, por así decirlo, con la Torre de Babel, ¿no? Ahora, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 24 se nos va a hablar de Abraham, este gran patriarca. En los capítulos 25 y 26 se nos va a hablar de Isaac, en los capítulos 27 al 36 de Jacob, y en los capítulos del 37 al 49 o al 50 de José. ¿Ok? Pero algo importante es que si nosotros hacemos un gran megatema o dos secciones, la primera sección de la que les hablé, donde está la creación, la caída y el diluvio, tendría todavía que verse referida con la creación, el cómo era. Pero ya cuando nos referimos a los patriarcas, podemos hablar de la redención de Dios. ¿Ok? Porque ¿cómo está? Aquí el último punto lo dice, ¿no? ¿Dónde está la gracia de Dios en este juicio? En el Génesis, en la historia patriarcal, ¿no? Dios ocupó a estos patriarcas para la redención. Otro tema, otra pregunta u otro término, otro concepto que también se nos preguntó ahí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Ok, ahora rápidamente vamos a pasar a describir a estos patriarcas de los que se nos hablan, ¿no? Aquí tenemos a Abraham. ¿Qué conocemos de Abraham? ¿Qué sabemos de Abraham? Así díganme, rápido, palabras así, un minuto. Ok, padre de naciones, ¿qué más?
Obediente, ok. Fe, tendría que ver con Abraham. Fe, ¿no? Ok. Obediencia también. Abraham es importantísimo. Aquí puse algunos puntos claves que también tienen ustedes en sus hojitas. Abraham se nos narra que es nación, tierra, bendición. Son tres aspectos del pacto que Dios tiene con Abraham, ¿no? Alguien que me ayude a leer Génesis 12. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Ok, ahí sí tiene su Biblia física, yo le invito a que subraye esas tres palabras, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Ese es un aspecto importantísimo del pacto, ¿no? La otra palabra es tierra. Sí puede subrayar la tierra de arriba, pero no, es la tierra que está a partir del versículo 2, ¿no? Te bendeciré y serás con el que cierra el versículo 3, a todas las familias de la tierra. Y bendición, ¿no? Porque repite, ¿cuántas veces repite la palabra bendición? O bendiciere. Bendeciré, perdón. O bendeciré y bendición. ¿Cuántas veces la repiten estos tres versículos? Ok. Entonces es importante. También son aspectos claves y fundamentales para entender el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto abrámico. Ok. Hasta una pregunta hasta ahora. ¿Todo bien? Me estoy yendo rápido porque ya me aventé 40 minutos. Ok, esto es importante, pero para todo pacto lo mismo pasó con Noé. Les dijo que no iba a destruir la tierra, y lo vamos a ver con cada pacto, por así decirlo. No iba a destruir la tierra, pero iba a hacer algo, ¿no? Una demanda y una consecuencia, por así decirlo, ¿no? Lo mismo pasa con Abraham, una demanda y una consecuencia. No sé si estoy ocupando las palabras correctas, pero es eso, ¿me entienden? Ok, ahora otra cosa importante con Abraham es que su fe fue ¿qué? Fue probada, ¿no? ¿Cómo fue probada su fe? Bueno, antes de su hijo Isaac, mucho antes. Fue desde ahí, ¿no? Desde este versículo 1 del capítulo 12 dice, vete de tu tierra, deja todo atrás, todo lo que conoces, ese lugar seguro que tienes, que es la casa de tu padre, la tierra en la que estás, y ve que haré de ti una nación grande. Abraham, entre muchas cosas, es de admirar por su fe, no por su obediencia. Ahora, otra cosa importante son las promesas de Dios, descansan en Dios, no en nosotros, no en lo que nosotros queremos, sino descansan siempre en Dios, ¿no? Las promesas que Dios nos hace, no le vamos a ayudar a cumplirlas, no las vamos a adelantar ni a postergar, sino que simplemente debemos confiar plenamente en Él como Abraham, y Abraham es ejemplo total de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios utiliza el tiempo como una de sus herramientas, y lo podemos ver con Abraham totalmente, ¿no? Hay un tiempo, si nos vamos cronológicamente, hay un tiempo muy grande en el que recibe este llamado, por así decirlo, a salir de su tierra, a que tiene su hijo Isaac. Primero tiene a Ismael, luego a Isaac, y después ya puede ver cómo, bueno, entender un poco más el propósito, ¿no? Porque después viene otra vez que tiene que entregar a Isaac en sacrificio, y es bien complicado, pero podemos ver cómo Dios, una de sus, como dice aquí, una de sus herramientas favoritas es el tiempo, ¿no? Así que si nosotros entre más ansiosos estemos, pues no le vamos a ayudar a Dios, simplemente Él porque trabaja en ese tiempo, nos trabaja con paciencia, con humildad, y va formando en nosotros el carácter ideal para parecernos cada vez más a Cristo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Amigo, algo que quieras. ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos con otro personaje importante, que es Isaac, ¿no? Ahora, cuando Abraham busca esposa para Isaac, está preocupado por el linaje. ¿Por qué creen que estaba preocupado por el linaje? Exactamente. ¿Ustedes ven en algún punto de la historia que se nos narra de Ismael que Abraham se haya preocupado por qué fue de la vida de Ismael y de su mamá? Al contrario, ¿qué hace con Ismael y los corre, ¿no? Entonces, ahí también hay más temas que tal vez por el tiempo no vamos a ahondar en ellos, pero es importante, la descendencia. Mi hermana Gina dijo algo fundamental, tenía que estar preocupado por el linaje, porque de ahí que se cumpliría el pacto que Dios hizo con él, ¿no? Que iba a bendecir a todas las tierras a raíz de él, ¿no? Él sería ese canal
de bendición, por así decirlo. Ahora, a los 40 años, este hombre, Isaac, se casa con Rebeca, la cual era estéril, y a los 60 años nacen dos pequeños, que son Esaú y Jacob, ¿no? No se me duerman, hermanos, por eso no quería que hicieran preguntas, porque me iba a tardar más. Ok, ahora, después de esto, pasa un tema importante con Esaú y Jacob. ¿Qué pasa? Ajá, la primogenitura, ¿no? Sí, ahí hay un tema total y es también muy rico en muchas enseñanzas, pero no me voy a detener. Ahora, la profecía sobre el mayor servirá al menor, esto tiene que ver con la primogenitura. No es complicado porque no siempre la primogenitura tiene que ver con el primero que nace, sino es todavía un poco más profundo que eso, ¿no? Yo creo que sí se han tocado temas sobre la primogenitura, ¿no? ¿Quieres? Ok, a ver, amigo. La primogenitura, a diferencia de lo que hoy entendemos, no es el primer hijo. La primogenitura es un título. Y es un título que, como vemos en la Biblia, se puede comprar o transferir. Y es un título que por lo general tiene el hijo más importante. No necesariamente es el mayor, sino el más importante. Y ustedes lo van a ver. ¿Quién fue el hijo mayor de Adán? No, de Adán. ¿Y quién fue el primogénito de Adán? Set. Y de hecho, si ustedes van viendo, en la genealogía se están mencionando a los primogénitos. No quiere decir que son los primeros o los mayores, quiere decir que son los más importantes. Lo vamos a ver en Jacob también. ¿Quién es el hijo mayor de Jacob? Rubén. ¿Y quién fue el primogénito de Jacob? José. O sea, es para que lo tengan ahí como tipo. Gracias, amigo. Justamente es eso. Ahora, más adelante vamos a ver, porque tiene mucha relevancia este tema, ¿no? Ahora, la profecía de que el hijo servirá al menor, ya lo vimos, ¿no? Ahora, alguien que me ayude a leer Génesis 26, versículos del 2 al 4. Muchas gracias. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Recuerda, hace eco al capítulo 12, versículo 3, con este pacto que hizo con Abraham, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, ¿qué pasa? Una transmisión del pacto. Justamente por eso era tan importante que Abraham se preocupara por el linaje, porque sabía que iba a pasar. Abraham no iba a ser eterno. Claramente hay un cambio o había un limitante de edad, y por eso estaba tan preocupado, porque sabía que era fundamental para que para que ocurriera esto, ¿no? Ahora, lo mismo, ustedes pueden ahí ligar o hacer anotaciones, o no sé si sus Biblias traigan anotaciones, pero sí, esto está haciendo eco al capítulo 12, el capítulo 26, versículos de 2 al 4, el 4, versículo 4 está haciendo eco a Génesis 12, versículo 3. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Todo bien, amigo? Ok, va que va. Entonces, va. Y aquí una frase muy bonita que viene también en su material es: Isaac fue eclipsado por su padre y sus hijos. A pesar de su timidez y deficiencias morales, recibió promesas extraordinarias. Nuevamente, creo que lo mencionabas ahorita, o me estoy acordando de otras cosas. Entre más conocemos a Dios, más quedamos expuestos de que somos nada, ¿no? Y no es por mérito propio, sino es por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Gracia y misericordia de nuestro Señor. Ok, ¿dudas? ¿Todo bien? Vamos ya con Jacob, ¿no? Jacob, este hombre pícaro que engañó a su hermano para que le diera la primogenitura, ¿no? Algo que él sabía que era de vital importancia. Como bien nos dijo Isaí, no quién es el primero, sino el más importante, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo? Perdóname, es que la palabra. Ahora, ¿qué hace Jacob? Compra la primogenitura de Esaú, engaña, no solo eso, sino que engaña a su padre y es sonsacado por su mamá, ¿no? Todavía. Ahora, huye de sus problemas. Jacob es engañador o mentiroso, esa es la esencia. Es por eso que los nombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen mucho peso y mucho valor en el carácter, en la vida de la persona, ¿no? Actualmente ya no se hace mucha mención de eso, pero es importante. Por eso Dios más adelante en Peniel
cuando tiene este encuentro, cuando batalla o lucha con Dios, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Eso es muy importante. Ahora, nuevamente Jacob, a pesar de todo, vuelve a ser afirmado o confirmado el pacto. ¿Alguien que me ayude a leer Génesis 28? Sí, es 14, 13 y 14, ¿verdad? Ujú. Ahora, nuevamente aquí hace eco de sus dos antepasados, ¿no? De otros dos importantes, que era Abraham e Isaac, ¿no? Y ahora, ¿qué les dice? ¿Puedes leer el 14 otra vez? Ahí está, otra vez, ¿no? Se repite casi literalmente lo que encontramos en Génesis 12, versículo 3, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No por lo bueno que fue Abraham, no por lo bueno que fue Isaac, ni por lo bueno o malo que fue Jacob, sino porque Dios ahí se nos muestra, no es un Dios inmutable, que no cambia, es uno de sus atributos, no cambia en ningún sentido y tampoco, como dice Timoteo, no se puede negar a sí mismo, Él es fiel y es fiel a sus promesas, ¿ok? A pesar de toda la historia con sus puntos buenos y sus puntos malos de estos tres patriarcas, Él siguió siendo fiel a su promesa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Ok. Ahora, aquí en esta historia hay un punto clave que lo encontramos en el capítulo 32 de Génesis. Este está un poco largo, así que del versículo 22 al versículo 32. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Génesis 32, del versículo. Ajá. Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos. Cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo sujetó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces le dijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo ocurrido aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Muchas gracias. Ok, aquí justamente hace este punto de crisis, ¿no? Esta historia donde Jacob está a punto de nuevamente verse con Esaú, temeroso, angustiado, dice a este hombre: bendíceme, ¿no? Y este hombre no quiere, tiene encuentro con él y al final, no vamos a ahondar en esos temas, pero al final cambia el nombre, ¿no? Y este importante encuentro en Peniel le cambia el nombre de Jacob, de engañador, a Israel, ¿no? De mentiroso a Israel, ¿no? Y aquí una frase importante: desde ese encuentro fue un hombre diferente, transformado por Dios. Tuvo un antes y un después, ¿no? Ese encuentro marcó su vida, a pesar de que yo estoy casi seguro de que su padre le contó su historia, de que le dijo: a mi padre Abraham le pasó esto, a mí me pasó esto. Jacob tal vez lo tenía bien grabado y sabía que de una u otra forma Dios iba a cumplir su palabra, su promesa, no a la que le había hecho a él, la que se le había sido conferida a él, pero la que le hizo a Abraham, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Ahora ya la frase final de Jacob es Jacob ilustra magníficamente la gracia de Dios. El linaje del Mesías no dependía del mérito humano, sino de la voluntad de Dios, del proto-evangelio que encontramos en Génesis 3:15, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Desde el plan maestro de Dios. ¿Hasta aquí dudas, preguntas con Jacob, amigo? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos ya con el último, que es José. Este buen y recordado José. Ahora, José es bendición de Jacob, es por medio de Judá que vendrá el linaje mesiánico. ¿Alguien me ayuda a leer versículo 49, capítulo 49 de Génesis, versículo 10, por favor?
Muchas gracias. Aquí se nos dice que este linaje sería intacto, ¿no? Es por medio de Judá que vendrá el linaje de el Mesías. Ahora, mas Jehová estaba con José. Es una frase muy importante, y ya para no alargarme más, ahí hay algo importante. La presencia de Dios tiene el poder para cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Y José fue un instrumento tremendo de Dios. No fue el primer hijo, pero sí fue el más importante, como lo hacía mención ahorita Isaí, ¿no? Él fue, no tuvo una vida fácil, pero él al final cumplió y fue pieza fundamental, no por él, sino por gracia de Dios, para cumplir con esa promesa que Dios le hizo a su padre, a su abuelo y a su tatarabuelo, ¿no? Entonces a Abraham, a Isaac y a Jacob.